28 otra vez en casa. Año de la comadreja atareada, 1483 calendario del Valle. Valle del viento helado. La barba te queda bien, le dijo Catibri a Regis cuando se sentaron en su pequeña casa junto al lago. Regis no pudo evitar esbozar una sonrisa radiante enmarcada por el bigote y la pequeña perilla perfectamente recortados. Casi le parecía imposible estar otra vez frente a ella, frente a su querida amiga Catibri, su compañera de su vida anterior y durante los días de su muerte. Pero sigo pareciendo el mismo, ¿no? Preguntó. Diferente estilo, pero sin duda eres Regis, sí, se burló de él Catibri, tirándole de los largos rizos. Yo te reconocí en cuanto oí tu voz, contestó el halfling. Y verte ahora me hace volver a las laderas de la cumbre de Kelvin, cuando ambos éramos mucho más jóvenes. Mientras hablaba se dio cuenta de lo contento que estaba de que tuvieran el mismo aspecto que en su anterior encarnación. Qué extraño le habría resultado ver a Catibri en el cuerpo de otra mujer. Pero no, era ella, con su melena cobriza, larga y espesa, y esos inconfundibles ojos azules. Ella pasó por delante de él para añadir otro tronco al fuego. Está llegando el invierno, comentó. El traje, dijo Regis de repente, y Catibri se volvió a mirarlo con curiosidad. El vestido que llevas puesto, le explicó. ¿No es el mismo que llevabas en Iruladón? ¿Cómo es posible? Es similar, admitió Catibri dando una vuelta para lucir las distintas capas del vestido blanco. Se lo encargué a una modista en el enclave de las sombras tomando como modelo el que tenía en el bosque. ¿El enclave de las sombras? Preguntó Regis. ¿El corazón del imperio de Netheril? Catibri Essencio. Parece que los dos tenemos cosas que contarnos, dijo Regis con una carcajada. Catibri le respondió con una sonrisa y dio una vuelta, sosteniendo la falda alejada del cuerpo sobre una cadera. Cuando estábamos en Iruladón, la que me vestía era la diosa, ¿verdad? Es razonable, reconoció Regis, y muy bien vestida. Siempre hermosos trajes, replicó Catibri, y Regis vio que se ruborizaba un poco. A ti tampoco te ha ido nada mal, por lo que se ve. Las piedras preciosas de tu florete, el diseño de tu ballesta de mano, el sombrero que luces, supongo que cada cosa tiene su historia. El invierno se nos viene encima. Tendré tiempo de contarte muchas historias y de oír las tuyas, por supuesto. Y sí, mi vida fue apasionante. Y volverá a serlo, pensó, aunque no lo dijo. Pero tu daga, dijo Catibri con la voz entrecortada. Al fin y al cabo había sido testigo de su magia oscura. Es un objeto, un instrumento y nada más, la tranquilizó Regis. Catibri lo miró con desconfianza, como con cautela. No es cacidea, la tranquilizó el halfling. No es sensitiva. Es un instrumento. Horripilante, por lo que parece. Y mi hermoso florete agujerea corazones, y tus conjuros queman la carne de los enemigos. La mujer sonrió y pareció quedar satisfecha. Regis podía comprender sus dudas, porque tampoco él había desechado del todo sus inquietudes respecto de la daga. Cada vez que usaba las serpientes asfixiadoras y veía a aquel espectro cruel, no muerto, le venía a la memoria lo sucio de sus acciones, necesarias o no. Pensó en el liche alma de ébano y se preguntó si debería contarle a Catibri que tal vez lo estuviese persiguiendo un poderoso enemigo, pero rápidamente desechó la idea. Hacía años ya de su partida de Deltuntle, y aunque era posible que alma de ébano siguiera buscándolo, parecía poco probable que pudiera encontrarlo. El rastro se había enfriado hacía tiempo, o eso esperaba. Un movimiento en el exterior les llamó la atención y vieron a unos hombres que pasaban al lado de la casa, detrás iban los 4 matones de Retnor, encadenados. Ninguno había muerto, y Catibri los había sanado a todos. Incluso al que Regis había herido en la espalda había vuelto a andar. ¿Colgarán a los ladrones?, preguntó el halfling. Supongo que los pondrán a trabajar, respondió Catibri. Siempre se necesitan manos aquí arriba, como supongo que recordarás. Regis Essencio. En Luskan, en el pasado, estos ladrones habrían sido llevados al carnaval del prisionero, donde los habrían torturado públicamente y, lo más probable, los habrían ejecutado atrozmente. En el mejor de los casos, habrían pasado años en un calabozo y les habrían cortado las manos. Pero aquí arriba, en 10 ciudades, los delitos graves solían castigarse con trabajos forzados. La idea hizo sonreír a Regis. En muchos sentidos, esa región fronteriza lindante con los territorios salvajes parecía mucho más civilizada que las ciudades grandes de Faerun.
Ahí, las dificultades del hambre apremiante propiciaban una relación más limpia entre la gente, donde el dinero importaba menos que la ayuda, el oro menos que la comida, y una mano dispuesta a colaborar más que el látigo de un magistrado. Era un placer estar de vuelta en casa. Bruene se apoyó en la carreta, mirando ansiosamente las montañas que se veían al norte de donde él estaba y las nubes bajas que ocultaban sus cumbres. Era la última caravana del año con destino al Valle del Viento Helado y estaba detenida en el camino, en las inmediaciones de Luskan. El enano se había incorporado como guardia, pero el jefe no le había ofrecido dinero. Ni siquiera estamos seguros de poder llegar, le había explicado. Mirando las nubes grises que rodeaban las cimas, esas palabras volvieron a resonar en la cabeza de Bruene. Él sabía lo que significaban esas nubes. Sintió la mordacidad del viento. Elient, el 9º mes, había dado paso a Marpeot, y aunque el 10º se llamaba caída de la hoja, en gran parte de los reinos, en el Valle del Viento Helado las hojas de los escasos árboles seguramente habían caído y estaban muertas desde hacía mucho tiempo, y muy pronto estarían cubiertas, si no lo estaban ya, por las primeras nieves del invierno. Ginette oyó. Eso lo volvió a traer al presente. Salió del vagón y miró carretera del norte arriba, por la que se aproximaba el explorador al que el jefe de la caravana había mandado adelantarse. El hombre se dirigió a la primera carreta y habló en voz baja con un reducido grupo allí reunido. Uno se quitó el sombrero y dio un golpe airado contra la carreta. Bruene supo entonces que ya no tenía ninguna oportunidad. El jefe se subió a la carreta y llamó a todos para que se acercaran. Bruene acudió a la llamada, pero ya sabía lo que les esperaba, porque si alguien entendía cómo eran las cosas en el Valle del Viento Helado, era él, entendía la estación y reconocía esas nubes. Esa última caravana había tenido una pequeña oportunidad, pero se había esfumado. «A descargar», ordenó el jefe. Entre gruñidos y protestas, los trabajadores se pusieron a la tarea, reordenando la mercancía para devolverla a Luskan, separando las carretas de cada asociado del gran capitán y demás tareas. Entre el barullo, Bruene consiguió abrirse camino hasta el jefe, que seguía conversando con el explorador retornado. «¿No hay ninguna posibilidad de pasar?», preguntó el enano. «La nieve ya llega hasta la cintura de un ogro, y sigue nevando», dijo el explorador. «El paso está cerrado», confirmó el jefe. «Necesito llegar a 10 ciudades», dijo Bruene. Los dos hombres se limitaron a mirarlo encogiéndose de hombros. «Tal vez podrías encontrar un mago en Luskan que te transportara allí», dijo el explorador. «Ninguna montura que no sea voladora puede llevarte». El enano hizo bien en ocultar su frustración. Después de todo, esos dos no tenían la culpa, y el jefe había sido ya bastante generoso permitiendo que Bruene se uniera a ellos cuando ya tenían completa la guardia de la caravana. ¿Pero qué podía hacer Bruene? No tenía dinero y un mago no resultaría barato. «No tengo a dónde ir», dijo en voz baja. «La mayoría de nosotros nos alojaremos en el Jacques un Ojo», dijo el explorador. «¿A quién pertenece tu capitán?» «¿Mi qué? ¿De qué barco eres?» «No es de Luskan», explicó el jefe. El explorador hizo un gesto de asentimiento. «Bueno, si tienes dinero, te aconsejaría el Jacques un Ojo. Es la única posada de Luskan segura para quien no sea de aquí. Y podrías encontrar lugar en un barco. El barco Kerz es el más fuerte de todos, pero también el más exigente, y puede que no te dejaran marchar con facilidad en primavera». Bruene hizo un gesto de impaciencia con la mano, imponiendo silencio al hombre. No tenía la menor intención de enrolarse con uno de los grandes capitanes de Luskani. La verdad, después de lo que había visto de la ciudad tras pasar rápidamente por ella, no tenía la menor intención de volver a ese lugar. En lugar de eso, miró hacia el este, a las escasas cabañas y granjas, algunas habitadas, pero muchas en ruinas. «Alguna podría darte alojamiento», dijo el jefe, siguiendo la dirección de su mirada y leyéndole los pensamientos. El enano casi no lo oyó, enfrascado como estaba en sus cavilaciones. Sabía que el paso estaría cerrado lo que quedaba de año y principios de 1484. El invierno empezaba pronto en la columna del mundo y cuando cerraba su garra, no había fuerza capaz de atravesarlo. El enano pensó en abandonar su itinerario. Mirabar no estaba lejos, y probablemente podría llegar allí antes de que las nieves fueran demasiado profundas al sur de las montañas. Pensó en la posibilidad de darse a conocer a los jefes de la ciudad y que tal vez ellos le dieran asistencia mágica para llegar al Valle del Viento Helado. Negó con la cabeza. No estaba dispuesto a darse a conocer. Sabía cuál era su posición, como compañero del salón y no como rey,
y no estaba dispuesto a poner en riesgo la misión a la que se había comprometido al abandonar Iruladón atrayendo tanta atención sobre su persona. Pero faltaban menos de 6 meses para el equinoccio de primavera y los pasos estaban cerrados. Viajar por el Valle del Viento Helado en el primer mes de martillo era siempre imposible, lo mismo que en la primera parte de Alturiac, incluso a veces ya bien entrado Ches. Ninguna caravana se pondría en camino al menos hasta fines del cuarto mes, mucho después de la fecha que Bruene tenía fijada. La nieve adelgazaría en Alturiac, pensó Bruene. Era una época traicionera para andar por el valle, sin duda, con pozos de barro capaces de engullir a un gigante de las colinas y aguas medio o totalmente congeladas. Nunca se sabía hasta que uno no intentaba la travesía. Y aunque el camino pareciera despejado en una mañana soleada, a menudo se desataban casi sin advertencia tormentas tardías capaces de acumular más de 1 metro de nieve. El enano hizo un gesto de derrota y escupió en el suelo. A continuación, se alejó pisando fuerte hacia las granjas a ver si podía encontrar alojamiento para pasar el invierno. Regis entró dando un empujón a la puerta con una brazada de leña menuda que dejó caer junto a la chimenea antes de correr a cerrar la puerta para que no entrara la nieve empujada por el viento. El invierno había llegado con su furia habitual y el mero hecho de ir hasta la leñera y volver lo había dejado exhausto. Se volvió otra vez hacia la chimenea, dejando su capote a un lado, y a punto estuvo de dar un salto al ver a la alta figura de pie en la entrada de la cocina. «He puesto a cocer un buen caldo», le explicó Catibrie. «Para que te calientes los huesos». «¿Cuándo has vuelto? ¿Cómo has vuelto?», fue la respuesta de Regis. La mujer se había marchado hacía apenas unos días, antes de la tormenta. Iba a Bryn Shander. «La diosa me protege», dijo Catibrie guiñándole un ojo. «Bien, entonces de ahora en adelante sales tú a por leña», respondió Regis. «Puedo hacer un conjuro para protegerte del frío», le prometió Catibrie. Demasiado tarde. La sonrisa de Catibrie era tan amplia como la de Regis, pero no fue capaz de mantenerla mucho tiempo. «¿Qué noticias hay?», preguntó el halfling, porque ella había salido a explorar. «Ninguna», respondió. «A Drist no lo han visto y no se habla de él con afecto». «Ese incidente del demonio», comentó Regis, porque Catibrie le había contado la historia de la batalla en la puerta oeste de Brinchande. Al parecer, Drist y algunos compañeros habían pasado por la ciudad de camino hacia el este y nadie los había vuelto a ver. Poco después, un gran demonio había llegado a Brinchande, buscando a Drist, y había atacado la ciudad. Solo el heroico comportamiento de otro Drow, un tal Tiago, y su banda de guerreros y magos y unas cuantas criaturas mitad Drow y mitad araña, habían salvado a la ciudad. La historia no estaba clara, porque los incidentes habían ocurrido muchos años antes, cuando Regis era apenas un bebé en el cobertizo de Iberbreen. 10 ciudades era un lugar por el que pasaba mucha gente, y donde eran más los que morían que los que nacían, de modo que eran muy pocos los que recordaban siquiera el incidente en la puerta de Brinchande, a pesar de la placa que conmemoraba el lugar donde el gran demonio había sido destruido. Catibrie y Regis suponían que Bregan de Aerte había seguido al monstruo hasta Brinchande y, siguiendo esa línea de pensamiento, Regis se preguntaba si habría hecho bien en no darse a conocer a Harlasle allá en Luskan. Tal vez él, junto con Catibrie y Bruene, si el enano llegaba a presentarse alguna vez, podrían volver a buscar a Harlasle con la esperanza de averiguar el paradero de Drist. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Habrá sido todo para nada? Mientras hacía la pregunta, Regis ya estaba formulando su respuesta. Si no era posible encontrar a Drist, entonces iba a pedirle a Catibrie que lo acompañara de vuelta a Aglarond, al encuentro de Don Nola Pericolo, donde ella podría ayudar a la morada Toopelino o a enfrentarse al Liche, en caso de que quedara Liche al que combatir. Y no, se dijo resueltamente, no había sido por nada. Ni mucho menos. Él, Araña Toopelino, se labraría una segunda vida fuera lo que fuese lo que el destino le pusiera delante. Una vida basada en lo aprendido en la primera. «Ten fe», le dijo Catibrie. «Mieliki nos dijo dónde encontrarnos, y ese día está muy próximo». «Bruene no ha llegado, pero el invierno ya está aquí», le recordó Regis. «Puede que tu padre haya muerto otra vez, que haya vuelto a la patria enana para recibir su recompensa». La mujer asintió. No había nada en su actitud ni en su expresión que fuera una negación a lo que él había dicho. «Hacemos todo lo que podemos, con la esperanza de que eso ayude a Mieliki y a nuestro amigo», respondió. «Suponiendo que Drist siga vivo», dijo Regis entre dientes, pero también asintió. «Subiría a la cumbre de Kelvin con ella la noche del equinoccio».
Se temía, sin embargo, que solo acudirían ellos, y eso lo llevó a plantearse si tal vez Lady Jod ya se habría apoderado de Drist. ¿Se convertiría entonces su misión en un rescate? Se suponía que ellos dos solos tendrían que ir a los legendarios pozos demoníacos para liberar a su viejo amigo capturado. Regis tragó saliva pensando que, después de todo, un liche no le parecía un enemigo tan formidable. Ten fe, dijo otra vez Catibrie, y fue a buscar la olla del caldo. Regis asintió, pero pudo ver el miedo reflejado en la bonita cara de su amiga. Por lo que habían averiguado cada uno por su lado, no había el menor vestigio de Drist, y Catibrie llevaba más de un año reuniendo información en el Valle del Viento Helado. El Drow no había estado en estas tierras desde hacía casi 2 décadas, si había que dar crédito a lo que se contaba sobre la batalla de la puerta oeste de Brinchande. Y lo cierto era que Drist había abandonado 10 ciudades en aquel año tan remoto, con rumbo al este, no al oeste, con rumbo a la tundra salvaje. Lo más seguro es que estuviera muerto, Regis lo sabía, y se dio cuenta de que también lo sabía Catibrie. ¿Y Bruene? ¿Fuiste a ver a Stokely de regreso de Brinchande? Preguntó el halfling de repente. Catibrie se volvió asintiendo y a continuación negó moviendo lentamente la cabeza, con expresión sombría. Regis comprendió las implicaciones. Si Bruene hubiera vuelto al Valle del Viento Helado, seguramente habría ido allí, al lugar que durante mucho tiempo había considerado su casa, para estar con otros miembros del clan Batleamer. Eso significaba que Bruene no estaba en el Valle del Viento Helado, no vivo, al menos. No hubo ninguna promesa, dijo Catibrie de pronto. ¿Qué quieres decir? Mieliki desvió el prisma de la realidad un poco para brindar una oportunidad, pero su designio fue más bien una esperanza, no una profecía. Regis tragó saliva. 21 años es mucho tiempo, admitió. Yo escapé de la muerte por los pelos en varias ocasiones y durante mucho tiempo mi camino fue dudoso. Catibrie es Sinchio. Tal vez nuestros amigos no tuvieran tanta suerte, dijo el halfling. Catibrie alzó las manos y se encogió de hombros. Regis observó que sus profundos ojos azules estaban empañados por las lágrimas. Se acercó rápidamente y envolvió a Catibrie en un estrecho abrazo, buscando el necesario apoyo que tanto necesitaba al tiempo que ofrecía el suyo. Año del despertar de los durmientes, 1484 calendario del Valle. En las afueras de Luskan. Entonces lo más seguro es que mueras, y yo te echaré de menos, dijo la granjera al enano que había vivido en su granero y trabajado para ella y su marido durante el invierno. Y justo cuando empezaba a tomarte cariño, Don Bonnego Battleaxe, te vas corriendo y menos que al Valle del Viento Helado. Hay que ser botarate. Bruene a duras penas pudo contener una sonrisa mientras la mujer hablaba. Esa familia había sido muy buena con él. Le habían puesto una cama en el altillo del granero a cambio de que les echara una mano con la granja en los meses de invierno. El invierno se está retirando temprano, según dicen los exploradores, respondió. Ya os dije que estaría aquí poco tiempo. El valle te va a matar en esta época del año. Bruene no tenía argumentos para rebatir aquello. Sabía que encontraría nieve y barro muy profundos por todo el norte de la tundra de la columna del mundo. Sabía que por todas partes habría lobos y yetis y goblin a la caza de los alimentos que tanto habían escaseado durante el invierno. El Valle del Viento Helado despertaba en el tercer mes de cada año y ese era el mes de mayor mortandad. Nadie sube hasta allí, lo reconvino la mujer. No va a salir ninguna caravana hasta dentro, un mes por lo menos. Sin embargo, ahí estás tú, tan aburrido de mí y de mi familia que prefieres salir corriendo hacia una muerte segura que seguir mirándonos a la cara. Bruene se rió con ganas al oír eso, y atravesó el granero para dar a su anfitriona un gran abrazo. No se había dado cuenta hasta ese momento de que ella llevaba algo al hombro. Se separó y miró con curiosidad. De parte de mi marido, explicó y descargó 2 objetos que llevaba al hombro depositándolos a los pies de Bruene. Al menos te dará una oportunidad. Bruene observó los curiosos regalos, un par de discos planos, al parecer, hechos de madera curvada hasta formar una circunferencia y con una red de tiras de cuero inserta dentro del círculo. Zapatos de nieve, le explicó la mujer. Te los atas y te ayudan a andar. Bruene la interrumpió con otro gran abrazo. No eran necesarias más explicaciones, porque las 2 primeras palabras habían revelado con perfecta elocuencia el propósito del invento. De hecho, Bruene había visto calzado como ese en su primera existencia en el Valle del Viento Helado. «Os habéis portado bien con este viejo enano», susurró, manteniendo abrazada a la mujer. «¿Viejo?
Pero si tengo un hijo de tu misma edad, Alcornoque. Bruene se rió mientras intensificaba el achuchón. Se puso en marcha esa misma mañana después de un reconfortante desayuno en la mesa de la casa principal, y los granjeros le llenaron el zurrón de pan y huevos y una buena provisión de carne ahumada. Iba muy animado cuando empezó aquel viaje casi en las postrimerías del segundo mes del año del despertar de los durmientes, pero era muy consciente de los peligros a los que se enfrentaba y le resultaba difícil no pensar en esa aventura como en una misión suicida. Si una tormenta de nieve tardía no lo sepultaba o el barro no se lo tragaba antes, seguramente tendría que usar su hacha mucho antes de llegar a ver el humo de 10 ciudades. Pero tenía que intentarlo. Su juramento, su palabra, su lealtad, todo lo que había hecho del Bruene Batleamer, todo lo que lo había convertido en uno de los compañeros del salón, todo lo que había hecho que fuera 2 veces rey de Mithril Hall, lo obligaban a intentarlo. 5 días, le dijo Regis a Catibri al entrar en la pequeña casa junto al lago y cerrar rápidamente la puerta para evitar que entraran la fuerte lluvia mezclada con aguanieve que azotaba todo el valle. Era el 14 de Ches, el tercer mes, faltaban 5 días para el equinoccio de primavera, el día más sagrado de Mielikki. Catibri es Sinchio. Mi cumpleaños, dijo, o recumpleaños, como yo lo llamo. Eso consiguió arrancarle una sonrisa a Regis, pero no le duró mucho. ¿Ninguna noticia?, preguntó Catibri. Nada en Bosque Solitario, ni entre los enanos de Silvestrim, bajo la montaña. A lo largo de los 10 últimos días, Regis y Catibri se habían turnado para hacer incursiones desde la pequeña cabaña del lago y desde Bosque Solitario a fin de recoger rumores sobre recién llegados que se aventuraban a llegar a las ciudades, pero no habían encontrado nada más que el callado viento invernal. Esa misma mañana, al otro lado del lago Agua Roja en la ciudad de Bremen, se abrió de golpe la puerta del pescador de truchas y un enano medio congelado, cubierto de barro y de mirada desorbitada, se dejó caer en la sala común de la posada. El posadero Darby Snaid fue el primero en socorrer a la pobre alma ayudándole a incorporarse. ¿Pero de dónde sales tú?, preguntó Darby al sorprendente visitante. El enano lo miró con ojos inexpresivos y empezó a reírse como un loco antes de caer inconsciente. «Mira su hacha», dijo uno de los ciudadanos de Bremen que había acudido a desayunar a el pescador de truchas. Darby observó el arma, manchada de sangre y con restos de un pelaje que los hombres del valle conocían muy bien en muchas de las muescas del filo. También el escudo del enano tenía manchas de sangre. Cuando lo echaron en un catre para tratar de ponerlo más cómodo, vieron sangre en el borde de la armadura y se dieron cuenta de que era suya al levantar la cota de malla y ver la marca del zarpazo de un yeti. Otro parroquiano llegó con agua y Darby empezó a limpiar la herida. Para sorpresa de todos, el enano se incorporó y sacudió la peluda cabeza. «Bah, Bruno. Necesito ponerme en marcha. ¿Puedo pediros algo de comer?» «¿Ponerte en marcha?», repitió incrédulo Darby. «Pero si estás casi muerto, mentecato. Échate ahí». Empujó suavemente al enano por el hombro, obligándolo a acostarse. «Va a necesitar sanación», apuntó una mujer desde un lado. «¿Sigue Deli en Bremen?». Los demás se encogieron de hombros y se miraron unos a otros. Nadie respondió. «No la he visto», dijo uno. «Iré a preguntar por ahí», les ordenó Darby. «Iré a ver si alguien ha visto a Delicourtier. A este le vendría bien un poco de su calor». El aturdido Bruene que se encontraba allí tumbado y, sin embargo, estaba muy lejos, oyó el nombre de Delicourtier y quedó prendido en el fondo de su mente, donde quedó revoloteando unos instantes. El enano abrió los ojos de golpe debatiéndose contra la sujeción de Darby. «¿Quién has Daika?», preguntó al posadero. «Que te eches», insistió Darby. «¿Quién?», Bruene le repitió de forma instantánea. «¿Quién qué?», preguntó a su vez Darby, con expresión de perplejidad. «Just Delicourtier». «Ya», dijo Darby. «Una bruja, pero de las buenas», dijo la mujer. «Dime», insistió Bruenor. «¿Qué aspecto tiene?». Darby, la mujer y algunos otros de los presentes se miraron extrañados. Darby se volvió hacia Bruene y empezó a describir a la mujer a la que conocían como Delicourtier. El nombre de la esposa de Wulfgar en una vida anterior y un nombre que al enano le pareció que podría estar usando Catibri como alias. Si él era Bonnego Battleaxe, ella perfectamente podría ser Delicourtier. Y mientras Darby iba describiendo a la bruja de pelo cobrizo ataviada con un vestido blanco y un chal negro, la sonrisa de Bruene se iba haciendo más ancha al tiempo que asentía con la cabeza como señal de reconocimiento. Lo había conseguido. Su hija había sobrevivido todas estas décadas y había logrado volver a 10 ciudades.
Catibrie estaba viva y estaba bien, eso decían, y pronto podría volver a abrazarla. «Entonces, ¿la conoces?», preguntó Darby, porque la expresión de Bruene era harto elocuente. «¿Y qué día es hoy?», preguntó Bruenor. «¿15 de Ches?» «14», lo corrigió la mujer que estaba detrás de Darby. Bruene cogió a Darby por el brazo y se lo apretó con fuerza. «Me das de comer y me dejas descansar un poco, amigo. Te pago cuando pueda». «¿La conoces?», preguntó Darby. Bruene dijo que sí con la cabeza. «¿Sois amigos?», preguntó Darby, y el enano volvió a asentir. «Más de lo que puedes imaginar», dijo Bruene con respiración anhelante y una lágrima asomando a sus ojos. Se echó en el catre y se abandonó al abrazo de sueños esperanzados. 29. El ascenso de Bruenor. Año del despertar de los durmientes, 1484 calendario del Valle. Valle del viento helado. El sol se elevaba lentamente en el cielo occidental. Los primeros rayos del nuevo día empezaban a alumbrar el Valle del viento helado acariciando las cimas nevadas de los picos de la cumbre de Kelvin. Regis se detuvo en la puerta de su cabaña, admirando aquellos perfiles cristalinos. «Marca la cumbre de Bruene con una luz de esperanza», manifestó Catibrie cuando se acercó a él. El halfling asintió, con la esperanza de que su observación fuera profética. La pareja abandonó solemnemente la cabaña cerca del lago. Fortalecidos por los conjuros de protección de Catibrie, armados con las pociones que había destilado Regis e iluminado su camino por un tiempo mucho mejor que el que habían tenido en 10 ciudades los últimos 2 días, el dúo emprendió sin demora su viaje hacia el oeste. Sin embargo, no hablaron mucho, porque cada uno albergaba sus propios miedos acerca de la más importante de las noches, el equinoccio de primavera de 1484. Para Catibrie, su cumpleaños era la promesa, el posible disfrute de las esperanzas que Mielikki le había ofrecido en el bosque de Iruladón. Además, ella era sacerdotisa de Mielikki, elegida de la diosa, y por eso seguía adelante con las máximas expectativas, pero con los ojos bien abiertos. Conocía las posibilidades, absolutamente todas, y por todo lo que había visto, sumado a su comprensión de la oferta de Mielikki de una oportunidad y solo eso, los numerosos desenlaces potenciales le parecían mucho más terribles que prometedores. Pero ella tenía que seguir adelante. Para Regis, esta era la intersección, la gran encrucijada de su segunda vida. Aquí pagaría la deuda a Mielikki y aquí encontraría de nuevo, o así lo esperaba, a los mejores amigos con los que jamás había caminado. Pero sabía que ahora había otros, y caminos alternativos que transitar. Los ponis sonrientes viajaban por el camino del comercio, y Don Nola conducía a la morada Toopelinou, hacia el lejano este, y todas las organizaciones lo recibirían con los brazos abiertos. No había olvidado a sus amigos de antaño, pero Regis había luchado en todos los frentes, o al menos las circunstancias le habían dado la oportunidad de hacerlo. La caída de la noche encontró a la pareja en la base de la cumbre de Kelvin. Allí descansaron y buscaron los senderos familiares de una vida que habían vivido mucho tiempo atrás. Catibrie había subido a la montaña el verano anterior, para asegurarse de que la cumbre de Bruene seguía siendo accesible, pero solo había estado allí una vez, muy poco tiempo y nunca en la cima. No había sido capaz de llegar hasta allí y reservaba el ascenso final para esta noche. Buscó la mano de Regis y le dio un ligero apretón. «Vamos, pues», dijo ella. «A ver si se cumplen nuestras expectativas», respondió Regis. «¿Y si no?». Catibrie le apretó la mano con fuerza y lo miró, y su lastimera expresión dejó sin habla al halfling. Ahora que Regis había conocido el amor, comprendió mucho mejor lo que Catibrie había compartido con Drizzt. Pese a lo asustado que estaba, supo que aquella mujer que tenía antes y tenía mucho más que perder. Regis también apretó la mano de ella y empezó a subir por la falda de la montaña, hasta aquel lugar especial llamado Cumbre de Bruene, el pico más bajo que se veía hacia el norte, una desnuda roca que parecía elevarse en la oscuridad del cielo nocturno, anidada entre las propias estrellas. La tranquilidad invadió a Bruene cuando tuvo a la vista el resplandor de la antorcha y avanzó hacia ella con toda la rapidez posible, esperando ver a Catibrie, y tal vez a Drizzt y a Regis a su lado. ¿Quién más, después de todo, podría encontrarse en la ladera de la cumbre de Kelvin en una noche cerrada y a esas alturas de la temporada? Sus esperanzas quedaron frustradas cuando divisó al grupo, y aminoró la marcha al tiempo que avanzaba con más sigilo, desconfiando de la escena y de este dudoso trío reunido en el claro que tenía ante sí. Entonces, es un explorador, y no precisamente torpe, oyó que decía una voz enana, concretamente de mujer. Fijó la vista en la hablante.
No la reconoció y no parecía ser una Battlehammer. Sobre todo a la vista de la compañía que tiene, pensó Bruene cuando el segundo del grupo, una huesuda, retorcida, espantosa criatura, tal vez humana, quizá algo más perverso, respondió. ¿Pero a dónde iríamos? A los enanos Battlehammer, dijo un tercero, un robusto humano vestido de manera sencilla. Iremos hasta allí y ya veremos, dijo la enana. Pensando que estos tres no eran enemigos de los Battlehammer, Bruene empezó a andar, pero se quedó quieto de inmediato cuando el hombre pequeño y feo, un tiflin, en realidad, comprobó luego Bruene, agregó. Entreri dijo que teníamos que partir directamente y antes de la puesta de sol. Hacia el sur y el este y saliendo del valle. ¿Entreri? El nombre chirrió en los oídos de Bruene. Hacía décadas que no lo había vuelto a oír. Movió la cabeza, convencido de que no había oído bien al tiflin, pero el humano respondió. Entonces Entreri está equivocado. Drist no dejaría a un amigo en ese estado, ni yo tampoco. Es cierto, agregó la enana. Bruene retrocedió silenciosamente un par de pasos, presa de una gran confusión. Drist. Susurro. Entreri. Volvió a mirar la antorcha, sin saber qué hacer. ¿Debería acercarse al trío y enterarse de lo que pudiera? Pero Catibrie estaba cerca del Valle del Viento Helado. Él se había enterado cuando había estado en Bremen en el Cabeza de Jarrete. Ella estaría allí, en la cumbre de Bruene, esperando por él. Abandonó el lugar a hurtadillas, enfilando los senderos que tan bien conocía, porque era muy poco lo que había cambiado el lugar al que durante tanto tiempo había considerado su hogar. Fuera de la vista de los extraños, echó a correr, trepando incansablemente, el corazón acelerado, debido más a la expectativa que al esfuerzo. Llegó a una mancha de nieve que ocupaba el sendero, brillante a la luz de la luna. Hincó una rodilla en tierra para examinar la huella de unas botas ligeras y de la garra de un gran felino. Bruene las conocía bien. Pero su alegría no duró mucho cuando notó humedad al lado de una pequeña mancha de nieve. Hundió los dedos en ella y los acercó a los ojos y a la nariz. Sangre. Mucha sangre bordeando el sendero. Bruene se puso de pie tan de repente que resbaló en la nieve y cayó de bruces sobre el fango. Se puso de pie como un rayo, limpiándose los ojos mientras corría, y casi no había tenido tiempo de empezar cuando se detuvo en seco al escuchar a lo lejos el prolongado y profundo rugido de un felino, el bramido de una pantera, la llamada de Genguibar. Un rugido lastimero, pensó, como un lamento que delataba una gran pérdida. Regis apretó con fuerza el antebrazo de Catibrie cuando contemplaron el panorama, triste, caminando con dificultad, apoyado en Genguibar y que, de no ser por la pantera, seguro que ya se habría caído al suelo. El Drau, claramente aturdido y golpeado, la sangre brotando de su cabeza, una pierna que apenas se apoyaba en el suelo mientras se arrastraba hacia el pico de la cumbre de Bruene, hacía su penoso camino en silencio. «Vamos, vamos», apuró Regis a Catibrie, y cuando la miró, el rostro de la mujer era una máscara de horror. Entonces el halfling la empujó, y gritó todavía más alto. «Vamos». Catibrie arrancó de pronto y empezó a cantar, la misma melodía que Regis había oído durante los días que habían pasado en el bosque de Iruladón, invocando a su diosa, cantando la canción de Mielikki. Drist pareció oírla, e incluso observó a la mujer que se le acercaba, aunque a Regis le pareció que su apaleado amigo ya no podía distinguirla. O tal vez Drist se había percatado de la presencia de la mujer, se corrigió el halfling, y apresuró el paso para alcanzarlo, porque en el momento del reconocimiento, pareció que todas las fuerzas habían abandonado al Drau y éste simplemente se derrumbó sobre el suelo. Catibrie se dio cuenta y gritó. «¡No!». Y era tal la desesperación de su grito que Regis maldijo a los dioses. Todo esto, y habían llegado demasiado tarde, por apenas unos minutos. En el sendero, Bruene Battlehammer oyó ese desesperado y agónico grito, acompañado por el lastimero rugido de Genguibar. Trató de apurar la marcha, pero trastabilló y cayó otra vez de bruces, con lo cual sus recientes heridas todavía le causaron más dolor. Sin embargo, dejó eso de lado, musitando. «Mi niña. Mi niña». Y poniéndose de pie con dificultad, echó a correr. «No. Celoso Catibrie, abrazando furtivamente a Drist. No me abandones. No te atrevas. Señaló. Le imploró Regis, dando tumbos. Pero ella movió la cabeza negativamente, porque no podía, y así lo entendió. Las heridas eran demasiado graves y él ya se estaba yendo lejos, muy lejos. Ella no tenía tiempo ni fuerzas. «Inténtalo, Catty», vociferó Regis. ¿Cómo podían decirse adiós si todavía no se habían dicho hola?
Genguibar lanzó un rugido, largo y ahogado, una canción lúgubre, y cuando Regis se acercó y observó la tremenda herida de la cabeza de Drist y la flacidez de sus miembros, compartió el desaliento del felino. Hizo un alto, algunos pasos atrás, con miedo de acercarse más, con miedo de tener que aceptar la realidad que tenía ante los ojos. Catibrie lo miró e hizo un gesto de derrota con la cabeza. Entonces un zarcillo de neblinosa magia salió en volutas de las mangas de la mujer, envolviéndolos a ella y a Drist, como si se tratara del abrazo de la propia Mielikki. Catibrie lo observó con curiosidad, luego se encogió de hombros mirando a Regis, porque esa aparición no había sido requerida. ¿Qué? Empezó a preguntar Regis, que fue interrumpido por un grito. «Drist», exclamó una voz desde detrás de Regis que lo hizo girar al tiempo que Catibrie levantaba la vista, porque sin duda ambos reconocieron aquella voz. Tú, condenado elfo», gritó Bruene desde el último tramo del sendero. Dio un traspié y se detuvo de repente, los ojos abiertos como platos a la vista de la escena que tenía ante sí, la boca abierta como si lo que iba a decir se le hubiera atragantado por la impresión que le causó la escena. «¿Bruene?» Llegó la respuesta en forma de pregunta desde el otro lado, y Regis giró en todas las direcciones con el corazón desbocado al oír aquella voz. La voz de Drist. Bruene se reunió con el halfling mientras apuraba el paso y ambos irrumpieron en el grupo que formaban Drist, Catibrie y Genguibar sobre la desnuda roca de la cumbre de Bruene, donde las estrellas se acercaron y volvieron a tocar a los compañeros del salón. «Lo has salvado», le dijo un lloroso Regis a Catibrie. Ella solo pudo mover la cabeza con un gesto de confusión. No había lanzado un conjuro ni nada, únicamente se había limitado a servir de conductor en aquel momento. Ese instante en el que Mielikki había devuelto a su lado al solitario Drow. El victorioso Drow, que había vuelto desde la oscuridad. Y aquí, en estos amigos apiñados en torno a él, estaba su recompensa. Aplogo. Año del despertar de los durmientes, 1484 calendario del Valle. El enclave de las sombras. Brillante, exclamó Lord Parisa Ulfbinder mirando el cuenco de escrutinio y observando a través de la magia de adivinación de Lady Abeliere la escena que se estaba desarrollando en la cima de la solitaria montaña en el Valle del Viento Helado. Si teníamos alguna duda con respecto a la inspiración divina de nuestra querida Rukia, ha quedado totalmente despejada. Catibrie, lo corrigió Lady Abeliere, al tiempo que hacía un anhelante gesto de confirmación, porque ya no podía haber más dudas. Los dos hombres habían pasado la mayor parte del día estudiando la montaña y, para gran sorpresa de ambos, habían encontrado a Drist Dourden mucho antes, siendo testigos de su enfrentamiento con la curiosa elfa, del cual había salido tan mal herido. «Hay muchas piezas en movimiento en este tablero», dijo Parisa, moviendo la cabeza. «Pero, al final, todas encajan perfectamente, ¿no es así? Después de todo, tiene su importancia tener a una diosa de tu lado». Lady Abeliere se volvió para mirar al hombre, que parecía casi alegre, con una actitud casi frívola, con respecto a esta cuestión. Pese a todos los problemas de la época, a los cambios sobrevenidos tras el final de la plaga de los conjuros, a la segregación de Abeir de Toril, e incluso al cumplimiento de las profecías de la oscuridad de Cherrigo, Lord Parisa Ulfbinder había permanecido de buen humor y con muy buen ánimo de un tiempo a esta parte. ¿Tanto has llegado a aburrirte de la vida que te deleitas con el caos, con cualquier caos, incluso con el que amenaza las bases de nuestra existencia? Se atrevió a preguntar ella. Parisa estuvo dándole vueltas a su inesperada pregunta por un instante, luego soltó una sonora carcajada. «Estamos siendo testigos del juego de los dioses», respondió. «Diosas, por lo que parece», lo corrigió ella, y el hombre volvió a reírse. «Esto trasciende los límites del simple consuelo y de la mera seguridad humana», explicó Parisa, y cogió las manos de su querida amiga, se las llevó a los labios y las besó. «Esto tiene que ver con la eternidad. Con todo lo que Rukia, esa mujer llamada Catibrie, te dijo. ¿De veras no estás interesada en ver cómo se desarrolla su historia?» Lady Abeliere volvió a observar el cuenco de escrutinio y sopesó largamente la pregunta. Vio cómo se reunían los compañeros, los abrazos y las palmadas cuando estaban sentados al lado del Drow herido, las miradas dirigidas al cielo de la hermosa noche. «¿Crees que comenzará ahora la guerra?», preguntó la mujer, con una actitud algo ausente. «Lo que creo es que tal vez este Drow, Drist, ya la ha declarado», respondió Parisa. «¿Su pelea con la elfa? ¿Crees que ella es la campeona de la reina araña?». Parisa movió la cabeza y se limitó a encogerse de hombros. «Tal vez un camino hacia Lady Jot. Seguramente,
Tomando en cuenta todo lo que sabemos, ella y los otros a los que Drizzt dejó en las sendas de la parte baja de la montaña representen definitivamente una vía mucho más oscura. Tal vez la batalla entre las diosas fue su prueba. Podría esperarse más de una batalla semejante, respondió secamente Lady Abeliere. ¿Una carnicería? Respondió con sarcasmo Parisa. ¿Explosiones de magia sísmica? Entonces volvió a soltar una carcajada. ¿Acaso no tendría más sentido una batalla por el alma, tranquila e interna? ¿Habías considerado la posibilidad de ser testigo de la lucha entre dioses? No pareces estar decepcionado. Por todo lo que sé de la reina araña, sospecho que esto no ha terminado todavía, dijo el sonriente Lord. Tal vez Drizzt gane la pacífica batalla interior, pero ¿a dónde nos llevaría eso, dada la sed de venganza de una reina demoníaca? Por eso Mielikki lo ha blindado con la carne de los amigos de antaño. ¿Lo ha blindado? ¿No será que lo ha hecho más vulnerable? Con ese intrigante pensamiento en mente, ambos centraron su atención en el cuenco de escrutinio y unos instantes después, Parisa señaló otra forma, alargada y corpulenta, que subía por el sendero de la montaña hacia la roca pelada donde estaban descansando los demás. Lady Avalier sintió. Entornó los ojos como si se anticipara a una pelea inminente. «¡Ah, niña mía!», exclamó Bruene, abrazando y besando a Catibrie, cogiendo su hermosa cara entre sus rudas y sucias manos. «Entonces, estoy muerto», susurró Drizzt, palmeando el fornido hombro de Bruene y alargando su brazo para coger el de Regis y acercarlo más. «Ojalá fuera tan sencillo, elfo», respondió Bruene. «Muerto no», aseguró Regis. «Seguro que no estás muerto. Hay mucho de qué hablar», explicó Catibrie. «Muchas historias. El bosque». Drizzt los sorprendió al mencionarlo. «En las orillas del lago Dinesire, el bosque de Mielikki. Han pasado 18 años. Y muchas historias», repitió Catibrie, con voz emocionada y la respiración agitada cuando Drizzt la atrajo hacia sí y la besó profunda y apasionadamente. «Historias que contar», asintió Regis. «Y más para escribir». Eso, agregó Bruene. «Y muchas para escribir. Yo volví por ti, elfo, pa hacer el camino a tu lado. Pero no dudes de que yo tengo mi propio camino que recorrer, y más vale que tengas preparadas otra vez tus espadas para Mithril Hall». Este anuncio atrajo algunas miradas curiosas de Catibrie y de Regis, pero Drizzt ya estaba asintiendo y esbozando una amplia sonrisa. Entonces, Genguibar se puso de pie rápidamente, se le erizó el pelo y emitió un gruñido sordo al tiempo que fijaba la vista en una figura que se acercaba por el sendero. El tiempo no tenía importancia para aquella forma fantasmal, que se movía como la niebla con los vientos invernales. Alma de Ébano se instaló al lado de 4 antiguas tumbas situadas junto al mercadillo al aire libre que se celebraba en la cabecera oriental de un gran puente. Esas almas habían estado en contacto con el ladrón, percibió el liche, y gracias a esos espíritus Alma de Ébano había deducido mejor el camino que debía seguir. Las pequeñas pistas habían llevado lejos al liche, a través del mar de las estrellas fugaces, cruzando las tierras de la piedra de sangre y por el camino exterior de Suzail. Un viaje largo y sinuoso, pero así tenía que ser. El tiempo no era un problema para el liche. Encontraría al halfling y recuperaría su codiciada daga. Encontraría al ladrón, al saqueador de tumbas, y le daría su merecido. «Alto ahí, identifícate», dijo Bruene dirigiéndose a la forma espectral y voluminosa que tenían a la vista en el sendero que rodeaba la roca desnuda de la cumbre de Bruene. El enano dio un salto para plantarse delante de Regis y Catibrie. Detrás de ellos estaba sentado Drizzt, apenas recuperado de la pelea. Tenía las manos apoyadas en las espadas, pero casi no podía levantarlas. La solitaria forma, fuerte y voluminosa, seguía acercándose rápidamente. Bruene golpeó su escudo con el hacha, preparado para la lucha, y Genguibar, colocada a su lado, volvió a emitir un gruñido de aviso. «Bonito recibimiento», dijo el hombre que se acercaba, y se detuvo a la vista de todos, bañado por la luz de la luna. Su estatura se aproximaba a los 2 metros, vestía la piel plateada de un lobo invernal y la cabeza del animal rebotaba sobre su robusto pecho. Sobre un hombro cargaba una maza enorme y no tardó en dedicarles una amplia sonrisa. Genguibar saltó hacia adelante. «Hijo mío», susurró Bruene, y su hacha cayó sobre las rocas con un sonoro ruido. A punto estuvo de caer él también. «Wulfgar», exclamó Regis con voz entrecortada. «Pero tú te habías metido en la laguna», se asombró Bruene. Wulfgar negó con la cabeza mientras se agachó para acariciar la espesa piel de Genguibar,
que se frotó contra él con tal fuerza que lo obligó a retroceder un paso. Tempes esperará, porque ¿qué es la vida de un hombre en los cálculos de un dios? Respondió el bárbaro. Mis amigos me necesitan, y qué lamentable guerrero sería si ignorase su llamada. Los compañeros del salón, dijo Drist con la voz quebrada en cada sílaba y las lágrimas de alegría y renovada esperanza corriendo por sus negras mejillas. Que venga Lady Jot, habrían dicho todos a una, de haber sabido que efectivamente iba a ir.